Presento al profesor, mi amigo, licenciado, ex residente, ex asesor congresional, Carlos Dalmau, licenciado. Saludos, profesor, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. Oye, día importante en la historia política de los Estados Unidos y creo que hay mucho que analizar después de las elecciones. Yo tengo que decirte que el análisis debe también incluir las encuestas. O sea, las encuestas siempre estaban al revés, ¿no? They underperformed el lado republicano. Esta vez fue al revés, they overperformed. O sea, las encuestas daban a entender que los republicanos a lucir mejor de lo que lucieron. Yo creo que aquí en la lección principal, Carlos, es que los candidatos importan. Lo que dice en inglés, candidates matter. Y all politics is local, como decía Tip O'Neill, el eterno presidente, speaker de la Cámara de los Demócratas por 800 años. La verdad es que es importante quiénes son tus candidatos. Y eso suena, ¿verdad? Como que lógico y obvio, pero no es tan lógico ni obvio muchas veces. O sea, hay gente que cree que porque, o sea, Donald Trump, por ejemplo, ganó las primarias del Partido Republicano, pero si ves, él tiene 40%, 30 y tanto por ciento, y con eso tú ganas primarias, pero no ganas elecciones. Y yo creo que el temor a Donald Trump, al posible robo de la democracia, y si vemos los derechos de las mujeres pro aborto, activaron una coalición nueva de jóvenes y mujeres de zonas suburbanas que salieron a votar. O sea, no siempre es the economy stupid, ¿verdad? Y aunque the economy is not doing well, is not doing great, tampoco la gente está en una hambruna, ¿verdad? Que también es importante ver esa diferencia. O sea, no es lo mismo los años 30, cuando vino la Gran Depresión, a una era donde se sabe que tú no tenías mayor control porque vino una pandemia, así que tuviste que dar unos estímulos y sí, eso causó un costo de vida más alto. Pero bueno, planteados esos asuntos, Carlos, yo creo que ¿verdad? Y aquí te escucho ahora tu perspectiva. Yo creo que el gran ganador fue Ron DeSantis. No hay duda que Ron DeSantis se convierte en esa cara del Partido Republicano, pero ya Donald Trump ayer mismo decía que he has dirt. Y si tú ves, el Wall Street Journal publica diciendo que, o sea, lo que viene es una primaria nasty, porque el mismo Wall Street Journal y otros medios plantean que Donald Trump anuncia candidatura en unos días. Así que, o sea, Donald Trump, que se esperaba que celebrara en grande, no puede celebrar en grande porque sus candidatos o perdieron o salieron mucho peor de lo que se esperaba en unas circunstancias donde los republicanos debieron haber ganado con comodidad. La inflación, la criminalidad, el mensaje del costo de vida y lo mal que estaba la economía, era un mensaje fuerte. Esperaban también que después de la revocación de Roe versus Wade, los grupos de derecha se activaran. Eso no ocurrió como se esperaba, ¿verdad? Al revés, se activa. Y si tú ves en la papeleta donde estaba el cannabis, no fue seguro ganar. O sea, los liberales ahí no salieron a defender el cannabis, pero sí al derecho de una mujer a escoger sobre su cuerpo. Y tú ves en estados conservadores, no se votó a favor de restringir el derecho al acceso al aborto. Yo creo que, ¿verdad? De nuevo, depende de la medida. Yo creo que en Estados Unidos hay un ambiente para medidas regulatorias después de cierto tiempo, pero no la prohibición total que están planteando algunos grupos. O sea, Estados Unidos mostró que es un poco más moderado, creo yo, o que esos moderados independientes son los que a la larga van a terminar decidiendo las elecciones, porque hay 40% de megaliberales, 40% de ultraconservadores, y ese otro voto va a ser ese voto flotante, como le decimos aquí en Puerto Rico, va a ser aparentemente el decisivo. Planteo todos esos asuntos, te escucho, pero me gustaría que arrancaras con winners and losers. Me parece que ayer Donald Trump was the biggest loser, Sí. pero he's resilient. Bueno, voy a decir winners and losers, pero yo no sé si los que nos escuchan recuerdan las películas de Freddy Krueger. La realidad es que tú crees que le ganaste, pero sale en la próxima escena. O sea, Donald Trump, si tiene algo, es la capacidad de transformar una situación complicada en algo que le favorece. Así que no podemos descartarlo. Pero vamos a ver quiénes son los ganadores, a mi juicio. Sin duda, dentro de lo que ocurrió, acuérdate que esto es expectativa versus realidad. La expectativa que era una ola azul, una ola roja de Red Wave, los republicanos ganando. No ocurre y de pronto DeSantis da una pela en Florida, incluso aumentando los votos hispanos por él, los votos de otros grupos, incluyendo el grupo de los puertorriqueños, que por primera vez votan en mayoría por un candidato republicano. Yo creo que DeSantis sin duda demostró
varias cosas. Su propio poder de convencimiento. Es muy probable que haya eliminado ya a Florida como un swing state, como un estado barómetro, lo cual es significativo en unas elecciones que siempre son tan cerradas. Así que yo creo que DeSantis tiene muchas razones para celebrar. Yo tengo otros ganadores que me parece que hay que mencionar y quizás sean los menos que la gente espera. Yo pienso que frente a expectativa versus realidad, Biden tuvo un triunfo anoche. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que por su popularidad tan erosionada, eso iba a ser una pela. Pero de pronto, la Cámara está sumamente cerrada. Yo creo que van a ganar los republicanos, pero por un margen mucho menor de lo que se esperaba y le va a requerir al líder, al speaker McCarthy, si es que se convierte en speaker, unos consensos complicados. Otro elemento que ayuda a que Biden tenga un segundo aire. Si preserva el Senado, como parece ser, luego de que se vea todos los votos, por lo menos protege la agenda de sus nombramientos. Protege mucho que hubiera perdido. Así es que yo pienso que Biden es un ganador. Y voy a decir que hay un tercer elemento, que no voy a decir que es un ganador, pero quiero traerlo a la mesa. Por los últimos años, la política en Estados Unidos se ha estado definiendo por lo que se llaman los issues wedge, los issues que más dividen a los americanos. Y por eso tú ves el tema de, por ejemplo, la educación de género, es un issue que divide tremendamente y los demócratas woke lo sacan y los republicanos lo usan en contra. Sin embargo, esta fue una elección que se vio una tendencia a los moderados, a los que son menos, digamos, radicales, tanto de la izquierda como la derecha. Y yo creo que eso es una buena, me parece, en general, estoy generalizando, pero me parece que eso es una buena tendencia para los Estados Unidos, que ha estado víctima de estos asuntos que son tan divisivos. Interesantemente, y con esto te paso la bola porque no quiero hacer un monólogo muy largo, interesantemente, el issue del aborto no es un issue tan divisivo como la gente piensa, porque lo cierto es que la gran mayoría de los americanos estaban con Roe v. Wade, por lo menos. Te diría que los números en las encuestas, 60 y pico, 70% favorecían ese consenso. Así que los demócratas fueron hábiles en movilizar su base, pero no con un issue tan divisivo, sino un issue que le favorecía, y creo que les dio fruto en varios estados importantes, donde incluso hubo expresiones constitucionales, o sea, votos para que se garantizara el derecho en ese estado y demás. Así que yo creo que ese también fue un ganador, el issue del derecho de la mujer, como lo define Roe v. Wade, no más ni menos. Eso es otro ganador de las elecciones de anoche. Ok, Carlos, yo te hago, o sea, tengo que felicitarte porque yo sé tu posición personal sobre este tema. Así es. Pero yo creo igual. O sea, yo creo que el tema de terminar un embarazo, para mucha gente es cero regulación. Para mucha otra gente es cero opción sobre el tema de terminar un embarazo. El electorado no es así. Y yo creo que ayer de nuevo salió eso a relucir. O sea, el electorado es un electorado más, en mi opinión, razonable. Obviamente ahí está el fringe y cada vez vemos más fringes. O sea, cada vez vemos más gente que no. Yo estoy con Donald Trump, yo soy anti-inmigrante, pero hay otros grupos que dicen, espérate, eso de ser anti-inmigrante, cuidado, porque nos hace falta los trabajadores migrantes. O sea, nos hacen falta estos trabajadores para aceptar. Así que, de nuevo, no solo es el tema del aborto, o sea, es tema, la vida es gris, o sea, la vida no es blanco o negro. Y yo creo que ayer esos grupos demostraron que este candidato de extrema derecha o de extrema izquierda no necesariamente me representa. Y vamos a hablar, podemos hablar ahora mismo de los candidatos de la frontera. O sea, cualquiera hubiera pensado, de hecho, el tema de en Fox News, y yo soy fan de Fox News, yo lo reconozco, ¿verdad? Yo lo veo y honestamente muchas veces sonrío porque digo, Dios mío, ¿verdad? Que hay que ver la vida de forma extraña, ¿no? Muchas veces estoy de acuerdo, pero muchas veces como que
Pero, Tú lo pero ves como yo, oye Jay, tú lo ves como lo veo yo, por razones antropológicas, claro, para uno tiene que entender. entender esa posición. O sea, y honestamente, si tú lo ves, tú piensas que en la frontera con México lo que hay, y hay cosas terribles que pasan allí, o sea, no hay duda, pero pareciera que es Afganistán, tú sabes. ¿Qué pasa? Que si tú ves, la gran esperanza republicana ayer era flipear esos distritos en la frontera, los distritos congresionales en la frontera. Eso no ocurrió. O sea, y de hecho, me parece que muestra que la gente sabe que esto no es un issue que cuando los republicanos han estado en el poder tampoco han podido tener control sobre la frontera. O sea, aquí hay otros issues y por tanto, mi congresista me importa y el congresista que me da la mano, que me ayuda, me importa. Yo creo que eso es un mensaje también importante del electorado porque esa zona bien demócrata del sureste o suroeste, perdón, debo decir, de Texas, votó demócrata aunque en el estado barren los republicanos, y dicho sea de paso, pero votan por su congresista demócrata, aunque gane el partido republicano la gobernación. Y de nuevo, Abbott gana y Beto O'Rourke pues tendrá que pensar qué va a hacer en el futuro, porque son 3 elecciones consecutivas, ¿verdad? Que ha perdido de diferentes maneras. Dicho eso, me gustaría volver a la Florida y Pensilvania, que son los 2 estados con mayor influencia para nosotros. Te escucho, Carlos. Si me permites, quiero hacer un comentario sobre el tema de la frontera. Eso es un tema que los republicanos, si mira Fox y la campaña, le dieron bien duro. Incluso se anticipa que con una victoria republicana va a haber una investigación sobre el secretario Mallorca, porque se alega que ha incumplido la ley allí, ha dejado que entre gente. Así es que anticipemos algo. El control republicano de la Cámara prácticamente va a terminar con la investigación de Trump y ¿verdad? El comité bipartita ese de enero 6, eso se va a acabar, y van a venir investigaciones como por ejemplo de Hunter Biden, el hijo del presidente, con la teoría de que Hunter Biden influenció decisiones de Estado de su papá para su propio beneficio. Así que vienen unos momentos, pero lo que tú dices es correcto. El discurso de que los inmigrantes están entrando a Estados Unidos y están plagando a los Estados Unidos de crimen, que le dieron duro en la campaña, no pegó en los estados, eh, no pegó en los estados fronterizos, que es donde tenía que pegar. Así que yo creo que es una lección y que esa parte, yo fui uno de los que vi una tendencia a una victoria mayor, porque no fui yo, es que las encuestas lo decían. Pero yo creo que el elector que salió a votar en muchos sitios quiso dar un mensaje de que los extremos me preocupan tanto, tanto el extremo de derecha como el extremo de izquierda me preocupa, y hay un elector que está empezando a movilizarse, que es más moderado y que podría definir de aquí para adelante las elecciones de Estados Unidos. Carlos, eso, ¿verdad? Yo también. O sea, yo creo que todos esperábamos Sí, una ola. O sea, sí. no, Sí, sí, no nos pero sí, equivocamos, pero nos pero, equivocamos en la dimensión, ¿verdad? pero Carlos, yo tengo que plantearte lo siguiente. Yo creo que el miedo a Trump es más fuerte de lo que, o sea, hay, hay un, hay un sector republicano, que son los republicanos tradicionales, que creen en el libre mercado, que creen en la libre empresa, que hicieron una palangana de dinero con Trump, pero que ven el riesgo de perder la democracia. O sea, el hecho de que tú tengas todos estos fringe candidates que plantean o sea, en Arizona, tu candidato es, el tipo endosado por Trump es un tipo que dice que no había forma de que Biden ganara en Arizona y él es el que va a estar a cargo de contar los votos. O sea, ¿de verdad ese es el candidato que tú quieres para respetar la democracia? O sea, aquí es o gano o me lo robo. O sea, esa es la persona que tú quieres. Pues sí, hay gente dentro del partido que quiere eso, pero hay muchísima gente que no. O sea, hay muchísima gente que los principios van por encima de que gane mi equipo. O sea, yo no quiero que Sí, los Cubs ganen haciendo trampa. Yo soy fanático de los Cubs de sí. Chicago y yo quiero que los Cubs ganen, pero quiero que ganen bien, no haciendo trampa. O sea, y yo creo en parte, Carlos, que el mensaje es ese también. O sea, el Partido Republicano, tú puedes ser un republicano conservador y no ser trompista. Y yo creo un poco que esa primaria está casada y que ya Donald Trump la está viendo. Y eso fue lo que hizo que se uniera Marco Rubio en el rally recientemente, mientras que Ron DeSantis, ¿verdad? Y yo creo que hay un mensaje clarísimo.
Ron DeSantis hace este papel, hombre, y Ron DeSantis es conservador, incluso en algunas cosas más conservador que Trump. Hay que decirlo, o sea, en algunas cosas, pero suena, pero no es un tipo que suene, que está dispuesto a robarse la democracia, que está dispuesto a robarse las elecciones. No, o sea, no estoy diciendo que no pudiera cambiar y ser esa persona en el futuro, pero la forma en la que su discurso, de hecho, no sé si lo viste, pero su discurso fue un discurso de libertad, el tradicional republicano, ¿no? El Mitch McConnell, el Mike Lee en Utah, o sea, ¿verdad? Este discurso yo creo que sonaba un poco, ¿verdad? Y él habla mucho de temas cristianos y los anuncios de él son bien cristianos. Así que es un poco Mike Pence, o sea, él es este sujeto y ayer, si tú lo ves, se puso a dieta, rebajó, se vistió, se recortó, o sea, hizo este statement con la corbata, con esta corbata vino preciosa, con un trajecito azul oscuro, o sea, bien presidencial, o sea, es el president, o sea, él se vistió como presidente, y el chanting del público era 2 more years, o sea, no 4 more years, 2 more years, porque vas a correr para presidente, o sea, es obvio que esta primera está casada, te escucho. Sí, está casada, y tú has dicho algo que para mí, la gente a veces no lo entiende porque pues ellos, o sea, mucha gente es más fácil ponerle una etiqueta a los republicanos. Igual que en el Partido Demócrata, hay divisiones en el Partido Republicano también. Trump convirtió al Partido Republicano en un partido populista, nacionalista, que por ejemplo Trump dice, y los trumpistas, que nosotros deberíamos salir de Ucrania y no hacer nada y dejar que Rusia se quede con Ucrania. O sea, esa es la posición trumpista, que es una posición nacionalista de que, bueno, allá ellos, nosotros acá. Los republicanos tradicionales como Mitch McConnell y como por ejemplo otros, y yo creo que DeSantis va por ahí, dicen no, Estados Unidos, bien o mal, esto de la democracia está en peligro aquí y está en peligro afuera. Usted pensará, bueno, pero eso es un gimmick de campaña, eso no se lo creen, ¿ok? Pero ellos están llevando un mensaje distinto. Y ahora, Mitch McConnell, que va a ser el líder de lo que parece ser la minoría en el Senado, y McCarthy, que es trumpista, no van a estar en la misma página. Ahí hay unas diferencias grandes. Así es que yo creo que al final el Partido Republicano tiene los próximos meses, vamos a empezar a ver cuál es el futuro de ese partido. Si va a volver a ser un partido que, siendo un partido que se identifica con la derecha, respeta las instituciones democráticas. Y esa es la gran pregunta, porque Trump estuvo dispuesto y está dispuesto a poner eso en juego con tal de salir adelante, de una forma que ningún presidente lo había hecho antes. O sea, ninguno, ni republicano ni demócrata. Así que nada, eso yo creo que es lo que está planteado. Yo he aprendido desde que Trump se lanzó y ganó la primaria, que una persona con el poder que tiene Trump de cambiar el mensaje y cambiar la opinión y de dominar la opinión, no se puede subestimar nunca. A pesar de que anoche no fue su noche, Trump tiene unas habilidades que ninguno de ellos tiene. No es casualidad que Trump básicamente es una figura imparable para muchos republicanos. O sea, él tiene ese poder. Así que hay que ver, hay que medir si él ahora lo que hace es que se reposiciona y cambia el enfoque, o si se mantiene lo que llaman double down. Ahora no, ahora es que vamos por todas. Hay que ver. Y definitivamente le va a atacar a DeSantis. Pero Carlos, la pregunta es, o sea, vamos a hablar de DeSantis. DeSantis llega a ser quien es por Trump. O sea, DeSantis era un congresista literalmente desconocido que decide correr para la gobernación. El jefe de agricultura en la Florida era la figura del Partido Republicano, tenía básicamente un casi 70% de aprobación del electorado, y en la encuesta se pensaba que iba a barrer en la primaria, y llama a Ron DeSantis a Donald Trump y le suplica a Donald Trump que lo ayude y que lo endose. Y es Donald Trump que convierte a Ron DeSantis en el candidato a la gobernación cuando gana la primaria
y después de eso cuando gana la elección. O sea, no hay duda de que Ron DeSantis es una criatura de Trump. El que no sepa de eso, pues no sabe política de la Florida. De hecho, hay que decir, DeSantis ganó a Gillum por nada. Gillum era un total desconocido en la política, ¿verdad?, en la Florida. Y un progresista que para mí se fue el problema realmente de Gillum, que era un candidato demasiado liberal para un estado como la Florida, que es un estado más de centro. Pero en ese momento, de nuevo, el French de la izquierda se llevó a un candidato más liberal de lo que la Florida puede aguantar. La Florida es un estado obviamente bien diverso, tiene 30 votos del colegio electoral, o sea, 20 millones de habitantes. Es simplemente un estado enorme y tiene diferentes públicos. O sea, usted piensa en la Florida y piensa o en Miami o en Orlando, no, Florida es enorme y tiene muchísimo más electorado que eso. Y eso hay que entenderlo. By the way, Carlos, no sé si viste que DeSantis saca 54% del voto puertorriqueño. O sea, eso para mí hay que analizarlo aparte. O sea, ese fenómeno de que el puertorriqueño votó con Rick Scott y votó no al nivel que DeSantis, y ahora con Ron DeSantis, eso, de hecho, Fox News, y debo decirlo porque pues ahí fue que me entero, es Fox News quien publica lo impresionante que para ellos es el rol de DeSantis con mujeres en suburbia y, y esto tengo que entrar y yo no quería entrar en este tema porque pues, es inevitable. Carlos, este es el gobernador de Don't Say Gay Bill. Y mucha gente yo sé que no les gusta el tema y yo sé que mucha gente del Partido Demócrata o liberales no lo entienden, pero el tú decirle a un padre, tú no puedes meterte en la escuela, que fue el error que cometieron en Virginia también. Y ayer John King volvió a decirlo. Cuando tú le preguntas a John King, que es el gobernador republicano de Virginia, tú le preguntas cuál fue your biggest takeaway para los republicanos. Obviamente él quiere hablar positivo, así que dice que los hispanos votaron en números récord por nosotros los republicanos. O sea, los hispanos, latinos, esa es la noticia para él. John King está viendo la coalición, estamos rompiendo la coalición demócrata. Tú logras el voto hispano, tú logras ganar las elecciones. Y los hispanos se están comportando como hombres blancos, por así decirlo, en muchos sectores del electorado norteamericano. Y hay que entender que eso sí, eso son palabras mayores, porque si tú pierdes el voto hispano, que es el voto creciente en los Estados Unidos, el Partido Republicano tiene serias posibilidades de ganar. ¿Verdad? Prospectivamente, que esa es la coalición que Obama estaba tratando de crear para los demócratas. Y Carlos, tengo que decirte que cuando se habla de los issues de DeSantis, él dijo, no, en las escuelas los padres tienen que ser consultados, esto de que se le esté preguntando a los niños de primero, segundo, tercer grado, si se consideran él, ella, que cómo tú quieres que te diga esos pronombres, si quieres que te diga they, non-binary, etcétera. No, yo no voy a permitir eso. Para mucha gente en los medios, para Disney eso fue terrible, porque sonaba no inclusivo. Pero para los padres y madres que le están preguntando a sus niños desde escuela primaria o elemental, eso fue un issue que le hizo ganar ese voto de la suburbia. O sea, estamos hablando de un hombre conservador en cuanto al tema del aborto, pero en este tema logra, sin embargo, el electorado que no ocurrió en otros estados. Así que te escucho, no sé si quieres añadir algo a eso. Sí, quiero añadir algo. La visión política de la diáspora cuando mira a Puerto Rico, yo muchas veces la veo, no siempre, pero veo unas distorsiones. Y lo mismo pasa cuando el puertorriqueño de la isla mira a la llamada diáspora o digamos las comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos. Y hay una expectativa, y yo me di cuenta hoy comentando estos temas, de que porque tú eres puertorriqueño y te vas a Florida, tú siempre vas a estar con los demócratas y con los issues que a mí me importan en Puerto Rico. Y no es así. Y esta elección para mí ha derrumbado completamente la noción de que el puertorriqueño que va a Florida va automáticamente a ser como el puertorriqueño de Nueva York, que es demócrata. No. El puertorriqueño que se ha ido a Florida ya primero es distinto. Llega en una etapa de la historia de Estados Unidos distinta, se siente más a gusto porque allí los latinos son una minoría muy poderosa, no se sienten oprimidos, la gran mayoría se sienten, mira, yo soy clase media, yo vengo aquí a trabajar. Y eso es una experiencia distinta a la de las minorías que fueron en Nueva York en los 40 y los 50, que fueron discriminados y fueron, ¿verdad? Y eso crea un ambiente diferente de lucha, de exclusión. La experiencia de los puertorriqueños cuando van a Florida no es esa.
en la gran mayoría de los casos. Es, bueno, el que trabaja aquí, el que se faja, sale bien. De pronto, es un votante más libre en términos partidistas. DeSantis se ve como una figura fuerte, como una figura con unos valores familiares que los puertorriqueños comparten y demás, y ha demostrado que tiene más fuerza con la comunidad puertorriqueña. Así es que eso a mí me parece que es el comienzo de una tendencia que va a continuar, especialmente en Florida, donde el votante puertorriqueño, a mi juicio, va a tener más, o sea, va a ser más importante, pero no para los fines que tú necesariamente quieres, que siempre tienes que estar con el que está, con el que favorece a Puerto Rico. No, ellos tienen sus propios retos allá. Se han incorporado a la clase media y trabajadora en ese estado y ya se ven más como tú dices. Digamos, si no se ven blancos, se ven como ciudadanos normales que tienen que escoger. Así es que eso a mí me parece que es un desarrollo interesante. Y Florida, vuelvo a decirlo, Marco Rubio ganó en el Miami-Dade County, que es demócrata. Y Marco Rubio ganó ahí. O sea, Florida, de pronto, con la ayuda del voto latino, se está convirtiendo en un estado sólido republicano. Y eso también es un cambio para la nación americana. Y Georgia, por el contrario, más violeta, más hacia por la posibilidad de que gane uno u otro, a pesar de que el gobernador, Cámara y Senado son estatal, son republicanos a nivel federal. Tiene 2 senadores demócratas y Warnock casi se puede decir que casi evita una segunda ronda. Yo creo que eso es importante entenderlo porque también Warnock no es cualquier candidato y hay que decirlo. Yo creo que es un estado más republicano, pero Herschel Walker fue un candidato. Y vamos a plantear aquí la figura de Mitch McConnell. Me gustaría, Carlos, tener tu input sobre Mitch McConnell. O sea, aquí hay una pelea dentro del Partido Republicano para la gente que no sigue la política de todos los días de Estados Unidos. Esta pelea es una pelea bien importante porque Rick Scott, que es un senador poderoso multimillonario de la Florida, que fue gobernador de la Florida, este es el senador más importante para fines nuestros, ¿verdad? En Puerto Rico, dicho sea de paso. Este senador, Rick Scott, súper cercano a Donald Trump, muy amigo de Donald Trump, pero además de eso, una persona muy influyente dentro del Partido Republicano, se enfrentó básicamente a Mitch McConnell para quién iba a ser el líder de la minoría republicana, o si iban a ser mayoría republicana en el Senado Federal. Mitch McConnell es probablemente el sabueso más, tú sabes, más astuto en la política de Estados Unidos. Y dijo, mira, vamos a perder el Senado porque los candidatos que tenemos son malos. Básicamente estaba diciendo, porque Donald Trump no, en la primaria se encarga de escoger estos tipos que son fanáticos de él, pero son inelegibles. Yo creo que Mitch McConnell tiene razón. Mitch McConnell es el que controla el presupuesto de las campañas. O sea, Mitch McConnell, que es un sabueso, pero o sea, un hombre que sabe de política, él nació, este tipo se levanta en la mañana y se acuesta 24/7. Este tipo desayuna, almuerza, merienda, cena, política y politics y politics y politics. Eso es todo lo que hace. Está diciendo, mira, si tú me hubieras dado candidatos mejores, yo ganaba en Pensilvania, yo ganaba en Georgia, o sea, hemos barrido el Senado, pero es que me das estos candidatos que son locos, de fanáticos de Trump, yo no voy a hacer no voy a poner mis chavos ahí. Rick Scott dijo, pues tú no vas a poner, yo lo voy a poner. Perdió Rick Scott, así que, ¿verdad? Y hay que decirlo, Pensilvania, Georgia, Arizona, está en problemas, estados que debieron haber ganado cómodamente los republicanos, que lo demostró por la, ¿verdad? La candidatura a la gobernación en Georgia. En Georgia, el gobernador que le hizo frente a Trump, diciendo, no, espérate, aquí las elecciones las ganó Biden, gana ahora con 6-7% del voto a Stacey Abrams, que le ganó la otra vez por menos del 1 y pico por ciento. Y Pensilvania pasó lo contrario. En Pensilvania, Trump, que tenía este candidato a la gobernación, pierde. En Wisconsin está, o sea, que tenían unos candidatos que podían haber barrido en Wisconsin, underperform. O sea, se demuestra que Mitch McConnell tenía razón en que si tú me das estos candidatos malos, el electorado les va a votar en contra, aunque sean republicanos, porque sienten que son unos loquitos fanáticos de Trump, no porque son los candidatos que me van a representar a mí. Yo creo que Mitch McConnell en ese sentido también es un gran ganador. Mitch McConnell es un ganador por eso y porque, como hablamos, él es el tipo de republicano tradicional que es conservador fiscalmente y en asuntos sociales, pero no tiene, vamos a decirlo claramente, no tiene mente de pirata, mente criminal. No tiene la mente de que si yo pierdo, pues voy a crear aquí una guerra civil.
no tiene la mente de que aquí hay que básicamente linchar a los inmigrantes. Es una visión más tradicional y yo creo que sí, que ha ganado. Hay esa lucha, por ejemplo, esa lucha entre Warnock, que era el demócrata incumbente, y Walker, que era el ex jugador de fútbol. Mucha gente pensó que el futbolista de pronto, por su popularidad, iba a ganar. Y ahora mismo parecería que Warnock está adelante por 1% nada más, pero se pudo sostener. Así es que, como tú dices, los republicanos, impulsados por la visión trompista, empezaron a escoger figuras que parecían que tenían popularidad y solo por eso los escogieron, como Mehmet Oz, que era un individuo de infomercials, sin grandes experiencias gubernamentales, pero lo conocía la gente. Cualquiera lo veía y sabía y salía en el programa de Oprah. Y eso también, al final el elector dijo, oye, me cae bien el chamaco vendiendo cosas en infomercials y eso, pero ser senador de Estados Unidos requiere pues unas visiones y unas posiciones mucho más maduras. Así que me parece también que ahí tiene razón McConnell. Trump empezó a ver esto como The Apprentice. Yo necesito gente que se vea bien en televisión, que sea reconocida para que venda el programa. Mira, la política puede ser, pero mira, hay mucha gente de celebrities sí, que no. Es que no puede ser un loquito como Herschel Walker. O sea, Herschel Walker, mano, Es un o sea, algarete. yo soy fan del fútbol colegial. Yo creo que Herschel Walker es el mejor jugador de la historia del fútbol colegial. O sea, no, y en Georgia él es una mega leyenda. O sea, Herschel Walker es como Lawrence Taylor para los Giants de Nueva York. O sea, son estos jugadores, Michael Jordan, para los que no siguen, ¿verdad?, el fútbol americano. En el mundo de colegial, o sea, Herschel Walker es simplemente una mega leyenda. Para mí, ¿verdad? Sería Walter Payton, porque soy bien fan de los Bears de Chicago. O sea, es ese equivalente. Sí, pero es una leyenda en el juego del fútbol. No. Y en Georgia también, pero es que tú no hiciste el background research, Carlos, de un tipo que dice, estoy totalmente en contra del aborto, y de repente salen varias mujeres diciendo, pero si es que me pagó un aborto, a mí me obligó a ir a abortar. Y él no dice, no, mire, perdón, que fue cuando mi juventud, yo cometí errores, o sea, nada, es como una, o sea, va al debate y dice, yo fui policía. ¿Cuándo tú fuiste policía? Tengo un badge aquí de policía, no fue policía nada. Así era, yo era un agente federal y supervisaba seis hospitales. Supervisaba 6 hospitales y eras agente federal, y como nunca fue agente federal, nunca supervisó 6 hospitales. O sea, es una persona que simplemente, honestamente, parece que tiene un problema psiquiátrico. O sea, bueno, es que él creía, Jay, él creía que estaba en el locker room de jugar fútbol, ¿verdad? Que eso no es así. La política, oye, hay research. A propósito, quiero decirte algo que estuvo interesante. Los últimos días de la campaña, LeBron James endosa a Warnock precisamente para tratar de compensar de que, pues mira, estos fanáticos de deporte, mira, yo soy una leyenda también y estoy en contra de este tipo. No, y tengo que decirte que es que también esa es otra. Rafael Warnock es un buen candidato, o sea, es un pastor demócrata, pastor progresista, ¿verdad? Pero, sí, o sea, es un candidato con una gran oratoria, o sea, no parece un loco, en el debate o sea, es difícil tú, aún en un estado republicano, votarle en contra a Warnock para escoger este loco, tú sabes. Y de nuevo, ve el ejemplo de Kemp. Kemp barre contra Stacey Abrams, cuya elección hace unos cuantos años fue por nada, y ahora pasa, o sea, y sin embargo Herschel Walker no puede. O sea, el Partido Republicano hizo muy bien en Georgia, no hizo bien Herschel Walker, ¿verdad? Que hay que entender eso. Pero nada, planteo ese asunto, tengo que añadir, ¿verdad? Para terminar, que yo creo que hay sí otros issues que tenemos que dialogar, pero los hablaremos durante la semana, Carlos, como siempre. Pórtate bien. Un placer como siempre. Y Te cuida. cuídate. Hay que Tú seguir. también. Bye. Dale.